Avanzamos en contexto global para actualizarles toda la información internacional, así que vamos ya con los titulares. El gabinete de guerra israelí retrasó la votación del acuerdo de tregua. Argumentan que Hamás incumple su parte, algo que el grupo palestino niega. Además, el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, anunció que él y su partido abandonarán la coalición si el gabinete aprueba el acuerdo. Y en el enclave palestino las bombas israelíes no paran de caer. El número de víctimas mortales desde el anuncio del acuerdo el miércoles asciende a más de 80 personas, según la más reciente actualización del Ministerio de Salud gazatí. Y los habitantes de las zonas afectadas por los incendios en California tardarán al menos una semana más en poder volver a sus hogares. Así lo anunciaron las autoridades por la amenaza de derrumbes y la presencia de materiales que supongan un riesgo para la salud de los habitantes. El cese al fuego entre Hamás e Israel se tambalea. El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, anunció que él y su partido, Poder Judío, abandonarán la coalición si el gabinete aprueba un cese al fuego que tildan de irresponsable. Antes, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había anunciado que el gabinete de guerra retrasó la votación para aprobar el alto el fuego, que se daría finalmente este sábado. Alegan incumplimientos de Hamás que el grupo palestino niega. Nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos amplía. Tras otra jornada frenética, los últimos detalles del acuerdo de cese al fuego en Gaza habrían sido resueltos. Según fuentes estadounidenses, la disputa de hoy se debió a discrepancias sobre algunos de los prisioneros palestinos a liberar. Así, sigue faltando que el gobierno israelí ratifique el pacto para que sea oficializado. Un proceso que Benjamin Netanyahu dilató este jueves amparándose en esas últimas diferencias. Por este retraso, los plazos del voto israelí podrían moverse. Según el Canal 12, el Gabinete de Seguridad se reuniría para respaldar el acuerdo este viernes, pero por el Shabbat el Pleno de Ministros solo podría votar sobre el pacto el sábado por la noche. Eso podría hacer que el inicio de la tregua se trasladara de domingo a lunes. En la opinión pública israelí, las demoras también han sido vistas como una maniobra de Netanyahu para ganar tiempo y resolver la crisis con sus socios ultranacionalistas que se oponen al acuerdo y amenazan con hacer caer el gobierno. El ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, ha reiterado su amenaza, tantas veces incumplida, de que él y otros 5 miembros de su partido Poder Judío renunciarán a la coalición si el cese al fuego es aprobado. Mientras que sionismo religioso, la facción del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich ha dicho que solo se mantendrá en la coalición si Netanyahu garantiza reanudar los ataques en Gaza tras la fase 1 de la tregua. Aún con el rechazo de la extrema derecha radical, el gabinete israelí tiene la mayoría necesaria para aprobar el pacto, pero Netanyahu se expone al desplome de su ejecutivo. Para garantizar que ese chantaje no haga peligrar la ratificación del cese al fuego, el líder opositor Yair Lapid ha vuelto a ofrecer a Netanyahu su apoyo porque dice que asegurar la liberación de rehenes es más importante que cualquier desacuerdo. Y mientras se retrasa la firma del acuerdo, Israel sigue bombardeando la franja de Gaza y deja ya más de 80 muertos en el enclave este jueves. Según las autoridades del enclave, en Israel, entre tanto, han surgido protestas también contra el acuerdo. Nos amplía Dacil Lanza. Después de los festejos volvió el temor. Apenas después del anuncio del principio de acuerdo entre Israel y Hamás, los palestinos de la Franja de Gaza sintieron nuevamente las consecuencias de la guerra. En el enclave se registraron más ataques israelíes que dejaron decenas de muertos. Tamer Abu Shaban llora a su sobrina, quien murió mientras jugaba en el patio de una escuela preparada como refugio en Ciudad de Gaza. ¿Es esta la tregua de la que hablan? ¿Qué ha hecho esta joven, esta niña para merecer esto? ¿Qué ha hecho para merecer esto? ¿Está luchando contra ti, Israel? ¿Dónde están los árabes? ¿Dónde están los musulmanes? Nadie tiene conciencia. Es una joven, una niña. En los otros territorios palestinos, en Cisjordania, también se registraron ataques israelíes el miércoles en que se anunciaron los acuerdos. La población marchó con los cuerpos de 6 muertos. En tanto, en Jerusalén hubo movilizaciones de parte de sectores que apoyan al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, pero rechazan el acuerdo con Hamás. En sus cantos aseguran:
Un terrorista liberado es el asesino de mañana. Estoy aquí para hacer un llamamiento de última hora al gobierno, al primer ministro. No firmes el acuerdo, no firmen el acuerdo con Hamás. La continuidad de los ataques, así como las presiones hacia Netanyahu, hacen temer por la total implementación del que podría ser el segundo acuerdo en 15 meses de guerra. Y este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dio su última rueda de prensa en el cargo. Allí fue llamado criminal y denunciado como responsable de la muerte de miles de palestinos por 2 reporteros que fueron desalojados de la sala de reuniones del Departamento de Estado. Hijo de inmigrantes judíos y diplomático por 2 décadas, su gestión al frente de la política exterior estadounidense estuvo sacudida por la crisis desde el inicio. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Antony Blinken dice adiós. El secretario de Estado respondió a periodistas en su última conferencia de prensa en el cargo. Blinken, que heredó la diplomacia estadounidense tras 4 años de un tumultuoso gobierno de Trump con la misión de restaurar alianzas y defender la democracia, está a punto de devolverla al mismo presidente. En una conferencia con gritos llamándole criminal y abucheos por su manejo de la guerra en Gaza y el frágil acuerdo entre Israel y Hamás, reconoció lo siguiente. Desearía que hubiéramos conseguido el acuerdo de alto el fuego hace meses. Por supuesto que sí. El sufrimiento desde entonces, las vidas perdidas, seguro podrían haberse evitado si hubiéramos conseguido esto antes. Blinken, un diplomático de origen judío, hijo y sobrino de embajadores estadounidenses, trabajó durante 2 décadas con el presidente Biden, pero su gestión se vio asediada desde el principio por una andanada de crisis, desde el desastroso retiro de tropas de Afganistán, pasando por la invasión rusa de Ucrania, hasta el ataque masivo de Hamás a Israel que lanzó a toda la región a una peligrosa espiral de guerra y que causó la muerte de miles, pese al acuerdo anunciado que sin duda formará parte de su legado junto a las críticas por el respaldo estadounidense a Israel. Blinken prefiere no hablar de créditos. Lo importante no es quién se lleva el mérito, lo importante es conseguir el resultado, y eso es exactamente lo que hemos conseguido. Como he dicho, el acuerdo alcanzado se basa en la propuesta que el presidente Biden presentó hace meses, en mayo. El secretario de Estado saliente insiste en que él y Biden tomaron las decisiones correctas. Lamenta no haber podido poner fin a la guerra en Sudán y dice que confía en que el acuerdo entre Israel y Hamás comenzará a implementarse el próximo domingo. Y luego de haber sido el anfitrión de las negociaciones para este cese al fuego en Gaza, el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, visitó Siria. Allí se reunió con el nuevo líder sirio, el islamista Ahmed al-Shara, con quien dio una rueda de prensa posterior al encuentro. En ella dijo que la situación humanitaria en Siria requiere esfuerzos internacionales y condenó el avance israelí sobre suelo de este país. Me gustaría subrayar en este contexto que la ocupación israelí en la zona de contención es un acto imprudente y lo condenamos. Deben retirarse inmediatamente. Y las autoridades de Los Ángeles mantienen en 25 la cifra de fallecidos tras los incendios que consumieron barrios enteros. Allí donde ya se apagaron las llamas, las tareas se centran ahora en buscar posibles cadáveres. Este jueves la policía dijo que en al menos una semana las personas podrían regresar a las ruinas de sus viviendas. Por otro lado, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció medidas de apoyo para los mexicanos afectados en Estados Unidos. Nos lo cuenta Martín Gripo. Lujosas mansiones totalmente calcinadas. Estas son las nuevas postales de las zonas más ricas de Los Ángeles. Las llamas, que comenzaron hace casi 10 días, destruyeron todo a su paso. Según cálculos oficiales, unas 120.000 casas se quemaron y unas 200.000 personas fueron evacuadas. Barrios enteros ardieron por completo y el fuego no discriminó entre ricos ni pobres. Según las autoridades locales, en una semana los vecinos podrían volver a inspeccionar sus residencias, entre otras razones por la amenaza de deslizamientos de tierra en las zonas afectadas. Creo que estamos dejando bastante claro que hay múltiples razones por las que no podemos dejar entrar a la gente todavía. Estamos tratando de trabajar para lograrlo. Probablemente falte al menos una semana. Ya lo han oído. Nuestras operaciones de búsqueda y rescate continúan tanto en el área de Eaton como de Palisades.
Los rescatistas aún no cierran la cifra de fallecidos. Las tareas ahora se centran en buscar posibles cadáveres entre los escombros. Familias de migrantes también están entre los damnificados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno ayudará a mexicanos que perdieron su empleo tras los incendios. Le estoy dando instrucciones al canciller para que el cónsul de Los Ángeles abra un programa especial de información y ver cómo podemos apoyarles y encontrar la manera pues de que no se queden en el desamparo, ¿no? A todas las personas que quieran regresar de manera voluntaria, y vamos a esperar qué es lo que se anuncia también, los vamos a recibir como lo que son, mexicanos y mexicanas trabajadores, con un gobierno solidario que les va a brindar la mano y el apoyo. Sin empleo y sin una vivienda, los incendios también complejizaron la realidad de las personas migrantes. Y en Venezuela, el director de la Organización de Derechos Humanos Espacio Público, Carlos Correa, detenido previamente a la posesión de Nicolás Maduro, fue finalmente liberado. Familiares de otros detenidos tras las pasadas elecciones y días antes de la toma de mando siguen pidiendo la liberación de sus seres queridos. En tanto, países de la región tensan más su relación con Caracas. Nos lo cuenta Dacil Lanza. Una liberación entre cientos de detenidos. La Organización de Derechos Humanos Espacio Público informó que su director, Carlos Correa, fue liberado este jueves. Agradecemos a todas las personas, organizaciones, gobiernos y colectivos que se sumaron a la voz por la liberación. El miércoles, la esposa de Correa, Mabel Calderín, dijo que el activista fue presentado ante un tribunal con competencias por terrorismo, sin ser informado de los cargos. El presidente colombiano Gustavo Petro fue una de las figuras regionales que pidió por la liberación de Correa y hoy la celebró en la red social X. Es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las postelecciones. Este jueves, familiares de otros detenidos manifestaron frente al Ministerio Público. Días después de la elección del 28 de julio, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró haber detenido a 2.000 personas y antes de su toma de mando el 10 de enero, informó que había apresado a más de 150 extranjeros, que llamó mercenarios, mientras que opositores y organizaciones de derechos humanos denunciaron más detenciones ilegales, incluida la de Correa. En tanto, 14 países de la OEA rechazaron en las últimas horas la toma de posesión de Maduro. Por carecer de legitimidad democrática y de pruebas verificables de integridad electoral. Chile fue uno de los firmantes y días antes su presidente Gabriel Boric tildó de dictadura al gobierno chavista. El gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura. En la noche del miércoles, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que Boric jamás ha sido de izquierda. Vamos ahora hasta Cuba, en donde sigue el goteo de liberaciones de presos. Este jueves fue liberado José Daniel Ferrer, uno de los principales disidentes del país. Esto tras el acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano, luego del anuncio de la administración Biden de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ferrer había sido condenado tras intentar sumarse a las protestas de 2021 y estaba considerado como preso de conciencia por Amnistía Internacional. Acabo de ser encarcelado, pero más que encarcelado me acaban de expulsar de la prisión de Malverde en Santiago de Cuba porque me negué a aceptar la libertad condicional. Yo solo acepto libertad total porque no he cometido ningún delito. Yo estaba bajo el peor de los secuestros en condiciones verdaderamente terribles y por lo tanto no acepto ninguna condición de las autoridades de un régimen tiránico que explota, que oprime a mi pueblo, al pueblo cubano. José Daniel de ahora en adelante va a continuar haciendo lo que siempre ha hecho, seguir luchando por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos de mi pueblo. Pues nosotros nos despedimos de esta manera, pero sigan aquí que volvemos ya con más programación. En un instante, deportes.